Muchísima gente está escandalizada porque ya indignada cómo es posible que Trump haya dicho lo que dijo de María Corina Machado después de alabarla tanto. Ahora dice que no tiene popularidad porque resulta que la popularidad está entre los venezolanos del exterior. Está completamente equivocado, pero nadie es perfecto. Luego dicen que por qué ella no puede ser ya oficialmente la vicepresidenta, porque según las elecciones tenemos un presidente que es Edmundo González y una vicepresidenta que es María Corina. Yo les voy a leer antes de presentarles a nuestra amiga y conocedora, que es Beatriz Rangel, algunas de las cosas que publicó Eleazar Ramos sobre lo que es los acuerdos de transición. El orden de las transiciones no es moral, es funcional. ¿Ok? Las transiciones no premian virtudes, resuelven urgencias. El problema real es que la transición se prolongue demasiado y se convierta en una mutación del régimen. De eso justamente hay que luchar para que no se produzca. La clave no es quién se habla hoy, con quién se habla hoy. La clave es ¿para qué se habla hoy? Eso lo publica Eleazar Ramos. Y el general Rafael Ángel Reverte también tienen una publicación bien interesante porque Delcy Rodríguez sí está en la mesa. Dice, primero porque ya garantiza continuidad administrativa, ¿ok? Los ministerios, PDVSA, bancos, puertos. Sin eso el país se paraliza en días. Segundo, es un canal directo con el poder duro, es decir, con los militares, inteligencia, colectivos. Ella, Delcy, no manda, pero coordina. Y tercero, capacidad de entregar algo, es decir, capacidad de entregar información, desmovilización, firmas, órdenes. Creo que aquí está aclarado para aquellos, sobre lo que piensan aquellos que ha sido correcto el trabajo de Donald Trump en cuanto a la transición que va a ser difícil, espero que sea rápida y muy polémica. Bienvenida entonces, una mujer que ustedes quieren y que además es sumamente popular entre nuestros seguidores. Ella es Beatriz Rangel, analista internacional, directora de AMLA. Fue jefa de gabinete de Carlos Andrés Pérez II, su segundo gobierno. Es integrante del Consejo de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos y me gustaría saber qué piensa de lo que está pasando de estas últimas horas en especial en Venezuela. Bienvenida, Beatriz. Bueno, yo quisiera empezar por decir que si me piden que defina la situación en pocas palabras, yo diría que la noche quedó atrás en Venezuela. Eh, el operativo ejecutado por los Estados Unidos de extracción de Maduro era necesario, esencial y fundamental para que Venezuela recupere su libertad y su democracia. Em, Hay que recordar que la sociedad civil venezolana recurrió a todos los métodos y medios que le provee la Constitución y la vida democrática para salir de ese régimen, inclusive llegando a votar y elegir a una persona completamente distinta al régimen bajo unas condiciones que favorecían al régimen y no a la oposición. Pero nada de eso sirvió y aquí hay varios temas que yo creo que es necesario tener en mente en esta transición. Primero, no importa lo que digan los latinoamericanos, porque los países de América Latina no se han distinguido por su seriedad ni por su consistencia en el campo de las relaciones internacionales. Todos los países de América Latina han firmado, han suscrito, han patrocinado la Carta Democrática Interamericana y cuando era claro que había que aplicárselo al régimen de Venezuela, no hubo los votos suficientes para aplicarle la Carta Democrática Interamericana a Venezuela. Las organizaciones civiles
de Defensa de los Derechos Humanos incoaron un proceso en la Corte Penal Internacional por violaciones masivas de los derechos humanos. A este proceso se incorporaron los gobiernos de Canadá, de Argentina, de Colombia, de Perú y de Chile. En lo que cambiaron los gobiernos de Argentina, de Colombia y de Chile, se retiraron del proceso y dejaron el proceso a la buena de Dios en el Tribunal Penal Internacional. Y lo que pasa es que 7 años después, porque eso ocurrió en el 2018, el gobierno de Venezuela, el régimen de Venezuela, siguió ejecutando tortura, practicando la tortura, desapareciendo gente, matando gente y apresando personas por ejercer el derecho ciudadanos consagrado en la Constitución a votar. Entonces, la comunidad latinoamericana no estuvo con la causa venezolana, no se solidarizó lo suficiente como para facilitar la salida de un régimen oprobioso que le había confiscado la soberanía al pueblo venezolano. Por tanto, lo que hizo Estados Unidos era esencial, necesario para, para que Venezuela recuperara su democracia y su libertad. Ahora bien, ¿qué viene después? Que es lo que todo el mundo dice. Yo sí creo que en esta transición que ya empezó, Estados Unidos está tomando unos, independientemente de lo que el presidente Trump diga, porque todos sabemos que el presidente Trump dice lo que se le pasa por la cabeza. Y Y hoy en dice su una cosa y mente, mañana, hoy insulta a alguien y mañana se abraza con él. Ajá. no, y además, Muy yo creo que político, eso por cierto, no es el es, único. Ajá. es una virtud, porque eso le permite a uno saber a qué atenerse, que con muchísimos políticos uno no sabe a qué atenerse, por lo menos con él uno sabe a qué atenerse. Y yo lo que creo, yo creo que no, ahí están todos los signos visibles que están preparando una transición dos, que logre dos objetivos que son esenciales para Estados Unidos. Uno, que haya un cambio de régimen en Venezuela, vamos a decir, por lo menos un cambio de liderazgo que permita hacer una transición hacia un régimen democrático. Ese cambio de liderazgo ya ocurrió con la extracción de Maduro. Ahora está otra capa de chavistas al frente, a los cuales le están poniendo un conjunto de deberes. Tienen que hacer esto, tienen que hacer aquello, tienen que hacer lo demás allá. Y si no lo hacen, va a haber una segunda extracción, porque lo dijeron clarísimo. Lo dijo el presidente ayer y lo repitió hoy, no sé si fue en un tuit o en una pregunta que le hizo un periodista en una de esas pasadas. Entonces, o siguen por el librito o va a haber una segunda extracción. Perdón, perdón, Pero no te preocupes, toma agua. Y yo tengo aprovecho, gripe, y yo tengo aprovecho, gripe. tenemos gripe, por cierto, pero hay que, en el mundo entero hay una ola de gripe impresionante. Entonces, ¿qué pasa? Ese es un régimen delictual el cual el ejercicio de la fuerza está repartido entre un conjunto de grupos que de alguna manera hay que irlos desarmando poco a poco. El logro de desarmar eso no lo pueden hacer sino ellos mismos, porque es algo que solamente ellos conocen y solamente ellos pueden lograr desarmar ese, ese andamiaje que ellos mismos crearon para hacer hacer uso de la violencia para atemorizar a la población y también para lograr fines delictuales como era el tráfico de drogas, el tráfico de seres humanos, el tráfico también de bienes copiados, todos esos ilícitos los lograban llevar a cabo a través de todos estos grupos.
desarmar esos grupos solamente lo pueden hacer ellos, bajo amenaza de que o lo hacen o terminan en una O cárcel muertos, americana. sí, o muertos. Entonces, eso es lo que está pasando. Y luego me imagino que cuando se estabilice, pues ya habrá la posibilidad para convocar unas nuevas elecciones. Esas nuevas elecciones, obviamente, las van a ganar quienes son los líderes naturales de Venezuela, o la que es la líder natural de Venezuela, que es la señora Machado. Ahora bien, yo creo que aquí lo que se impone a los venezolanos es aquello que dijo el presidente Eleazar López Contreras: calma y cordura. Aquí no nos podemos salir del guión. Aquí hay un guión y ese guión hay que seguirlo, y, y hay que seguirlo de una manera inteligente. Sí es verdad que Estados Unidos está interesado en el petróleo venezolano, pero también es verdad que Estados Unidos está interesado en desarmar un régimen criminal que estaba en Venezuela. Entonces, eh, si Estados Unidos está interesado en el petróleo venezolano, es natural que la explotación del petróleo venezolano se lleve a cabo con compañías americanas. Que de hecho eso fue lo que pasó desde que se descubrió el pozo Sumaque hasta la nacionalización del petróleo en los años 70. el, 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 Eran las compañías americanas las que acompañaron el proceso de desarrollo. Lo que sería ahora sería que regresan a comenzar la explotación del petróleo de la faja. También es cierto, o sea, parte del argumento de Trump, no es cierto que el petróleo haya sido de las compañías, nunca fue ese petróleo de las compañías. Las compañías estaban trabajando bajo un régimen de concesiones, y que ese régimen de concesiones terminó cuando se nacionalizó el petróleo y se compensaron todas las empresas que operaban el petróleo en Venezuela. Fueron compensadas de acuerdo a las leyes de Estados Unidos, ni siquiera las leyes de Venezuela, sino las leyes de Estados Unidos. De manera que ahí no hay no va a haber ningún problema de índole legal. Donde sí va a haber un problema de índole legal, y que la mayoría de la gente no sabe, es en el caso de las concesiones o las asociaciones que hizo el régimen chavista en lo que es la faja del Orinoco. ¿Por qué? Porque ahí convocaron a sociedades mixtas entre capital local, que el capital local eran todos eso que en lenguaje corriente el conglomerado venezolano denomina enchufados. Entonces los señores que eran cercanos al régimen, que estaban haciendo negocios con el régimen, eran el socio local, por llamarlo de alguna manera, de las empresas extranjeras. Ahí concurrieron la Total de Francia, la Eni de Italia y varias de las americanas. Una vez que se otorgaron estos contratos, esos contratos tenían un conjunto de obligaciones para los detentatarios de las concesiones, que era que tenían que invertir. Las compañías extranjeras todas invirtieron, los socios locales no invirtieron. Y no solamente no invirtieron, sino que antes, cuando las compañías extranjeras empezaron a reclamar que no se había puesto el capital local, o que no se estaban cumpliendo con las cláusulas de los contratos por parte de los socios locales, los expropiaron. Entonces ahí sí se produjo un abuso y realmente algo delictivo, porque fue robarle el dinero a unas compañías que habían invertido. Entonces, yo creo que en ese terreno sí debe haber campo para una compensación de esas empresas americanas. Y no solamente empresas americanas, está la Total de Francia, está la Eni de Italia, y todos los que fueron expropiados y expoliados, porque ese fue por el régimen venezolano, deberían recuperar
el recuperar los activos que le fueron retirados. Eso es uno. Y yo creo que de ahí partiría una nueva visión también de lo que puede ser el desarrollo del petróleo en Venezuela. Porque francamente yo creo que en este siglo XXI no es tan importante quién posee el recurso natural, sino quién lo sabe transformar en algo útil para la economía mundial. Y es evidente que después de esta destrucción masiva de la capacidad de producción, de refinación y de tratamiento de nuestro petróleo, nosotros no vamos a poder. Tienen que venir los extranjeros a volver a montar el andamiaje. Estamos casi como cuando el Sumaque, cuando porque ha sido tal la expoliación de este régimen que no queda absolutamente ningún activo con que transformar ese petróleo en un producto que sea deseable para la economía mundial. Porque recordemos otra cosa, es un petróleo pesado, es un petróleo lleno de, de azufre y una cantidad de elementos. Entonces, ese petróleo hay que tratarlo en unas plantas muy especiales. Que los tiene Entonces, Estados Unidos al sur, en el Pacífico. bueno, es que por eso fue que se compró Citgo. La idea de comprar Citgo era porque no habían, era para reconvertir las plantas refineras para que pudieran recibir el petróleo pesado venezolano. Entonces, pero esta gente de 12 refinadoras, que era la red de Citgo, no quedan sino 3. Y procesar toda esa cantidad de petróleo que hay en la faja es muchísimo. Es más, mira, hoy estuvo en un programa de televisión la editora, la editora de The Economist, y ella dijo, Venezuela tiene el 17% de las reservas mundiales de petróleo, pero está produciendo solo el 1%. Para tú transformar ese 16% que está en la tierra en combustible y en productos necesarios para la economía internacional, eso puede pasar 30 años, porque la infraestructura que hay que crear la destruyó el régimen que está saliendo. Lo dijo la señora del The Economist, no lo estoy diciendo yo. Sí, Es, sí, te escucho. Mira, ok, perfecto. Te voy a leer lo que Juan Carlos Sosa dice de lo que quiere hacer con los Estados Unidos en Venezuela mientras esté en esa transición, en esa primera transición que con ellos allí. Dice, lo que Trump explicó fue aplicar en Venezuela la fórmula genial que Estados Unidos empleó para reconstruir a Japón después de la Segunda Guerra Mundial. Se designó al general Douglas MacArthur como comandante supremo de las fuerzas aliadas, liderando la ocupación desde 1945 al 51, donde tuvo la responsabilidad de desmilitarizar al país y ejecutar la democratización y la reconstrucción a partir de cambios neurálgicos, respetando la figura simbólica del embajador, del emperador, perdón. Estados Unidos fue la máxima autoridad militar y política, teniendo a su cargo cada uno de los elementos esenciales de la vida japonesa. Impulsó una nueva base jurídica, hizo que el país depusiera las armas y estableció un sistema parlamentario con sufragio universal. Disolvió el ejército imperial. Conservó al emperador Hirohito como símbolo de unidad, pero despojado de poder divino y político, haciendo posible la transición. Asimismo, aplicó reformas socioeconómicas y promovió la disolución de los grandes conglomerados y la creación de sindicatos, abriendo compuertas, etcétera, etcétera. Y ya sabemos lo que hoy es Japón. Entonces, si esto es lo que quiere hacer Estados Unidos, ¿ok? Bueno, me parece muy bueno, como le parece a Juan Carlos Sosa. Eso no significa que seamos el Estado número 51. Posiblemente somos el Estado 51 para Rusia, para Cuba, para Irán, etcétera. bueno, pero a eso voy. Una de las razones por las cuales la noche quedó atrás es que por fin salimos de Cuba, porque
Cuba estaba entrometida en el gobierno de Venezuela, en todo el tema de la represión, de la tortura, de las decisiones que se tomaban para las relaciones internacionales. Es de Cuba que sale la idea de empezar a inyectar células subversivas en los demás países de América Latina. Mira, durante muchísimo tiempo, cuando yo estaba, actué como representante de Venezuela en diferentes foros internacionales, una de las cosas que te decían casi todos los altos dignatarios latinoamericanos era que preferían no hablar del tema de Cuba, porque atacar a Cuba significaba tener que confrontar que te mandaran unas células eh, eh, delictivas, te las metieran en tu país y asesinaran gente, como ocurrió, por ejemplo, en Chile con el teniente Ojeda. Eso todo es enseñanza y entrenamiento de los cubanos. Entonces, finalmente hemos salido de esos genios del mal en Venezuela. Y, y yo pienso que ellos ahora están muy débiles. ¿Por qué? Porque ya no tienen de dónde extraer recursos. Porque, porque Venezuela fue lo que les dio nueva vida. Claro, Porque Venezuela ha sido hasta ahora el último país que ellos han chuleado, porque Fidel Castro es el gran chulo del siglo XX, ¿no? Y en el siglo XXI continúa, mira, que allá seguir chuleando. tienes tu razón que en una conversación en Naciones Unidas entre el presidente Pérez y el señor Shevardnadze, que era el canciller de Gorbachev, este, le pidió que ayudáramos a que ayudáramos a democratizar a Cuba, porque si se democratizaba Cuba, ellos se quitaban de encima un peso horroroso, porque la peor decisión, a su modo de ver, y en su opinión, que había tomado la Unión Soviética en toda su vida había sido esa alianza con Cuba, que les habían sacado el oro y el moro y no Los habían hecho quebraron. absolutamente nada de lo que Ajá. habían. Por ejemplo, en el caso del azúcar, se suponía que ellos iban a proveer a, a la Unión Soviética de azúcar porque a veces no alcanzaban las cosechas de remolacha y no tenían la capacidad de transformación, entonces querían traerle el azúcar de Cuba. Nunca se cumplió la cuota que había puesto la Unión Soviética para que los cubanos, todos los años era menor y menor y menor, y la plata era la que exigían para mantenerse, era exactamente la misma. Entonces, Shevardnadze dijo que era el acuerdo más oneroso y menos productivo que había hecho en toda su historia la Unión Soviética. Pero claro, la Unión Soviética y hoy en día Putin le interesa mucho más la parte del poder que la economía. A los chinos les interesa más la economía, son pragmáticos. Estos otros lo que quieren es, allí está Cuba, allí está Venezuela y nosotros manejamos eso, porque nuestro enemigo es los Estados Unidos. Sí, pero también, pero en el caso de Cuba, ellos extraen recursos de los países sin darles absolutamente nada, porque el cuento eso de los médicos cubanos también fue una estafa. Ujú. Bueno, han vivido del chuleo. Pero ¿por qué dicen que si cae Venezuela, cae Cuba y Nicaragua? Bueno, lo que Nicaragua yo no sé, de verdad, no quisiera hablar sobre Nicaragua porque no tengo medida la situación ahí, pero yo sí creo que Cuba no tiene de dónde, no tiene cómo resolver la situación en que está sin Venezuela. Es más, los mexicanos que son los que le están mandando petróleo, lo limitaron no sé si son 50.000 barriles al mes, y de ahí no pasan. O a la semana, 50.000 barriles por semana. Es una cuota mínima, Sí. es una cuota mínima. Vamos a ver cómo se comportan los europeos, que siempre han sido blandengues con el régimen, la dictadura cubana. Siempre. Eso sí. Ujú.
Bueno, los europeos no están metidos no, para nada. Ah, pero les van a ayudar seguramente ahora que No, están solos. no, yo la información que yo tengo es que todas las visitas y las peticiones de ayuda a la Unión Europea han sido infructuosas. ¿Y qué cambió entonces? El mundo realmente está cambiando. Bueno, mira, es que Europa tiene sus propios problemas. Europa en este momento tiene una agresión armada de Rusia en Ucrania, que es territorio europeo, y tienen que ver cómo resuelven eso sin que Rusia cante victoria, porque si Rusia canta victoria, lo próximo va a ser Polonia y después viene Hungría. Sí. Ahora, ya se habla, no sé hasta qué punto hay una base para creer en eso, de una tercera guerra mundial. Los europeos están esperando una guerra, una invasión. ¿Hasta qué punto tienen razón en eso? ¿Una invasión de quién? De Rusia. Los rusos, sí. Mira, yo no sé si los rusos van a tener capacidad y fuerza para acometer una campaña contra Europa entera. Pero pues será por partes, como hizo Hitler. Claro, no, yo Dice Polonia, lo que sí pueden hacer es quedarse con Ucrania y después de Ucrania empezar a agredir a Polonia. Y después que se estabilice en Polonia, empezar a desestabilizar a Hungría. Eso sí pueden hacer. pero hay bases para creer que eso puede ser factible. Con Yo este creo que sí. hombre, con el narcisista, porque es que tenemos una, como presidente de las, ¿cómo se llama? De los países más importantes, ¿no? Y que además cuentan con bombas atómicas, etcétera, a unos super narcisistas que les importa un comino más las sociedades y el mundo y solamente les importa a ellos. Bueno, yo creo que, yo no creo que Putin es, no solo, no creo que es narcisista, yo lo que creo es que es un tipo completamente desequilibrado mental que tiene un sueño de reconstituir el imperio ruso y, y que como es un desequilibrado mental, eh, va a usar todos los recursos que pueda para intentar lograr ese objetivo. Ahora, nos quedan apenas 7 minutos y yo quisiera volver, ¿no? a qué piensas tú como analista y como conocedora de la política mundial y de lo que está sucediendo en el mundo y conocedora de Venezuela, evidentemente. ¿Qué piensas que son los próximos meses, espero que no sea años, ¿no? en Venezuela? ¿Qué vamos a vivir los venezolanos? ¿Tiene razón Juan Carlos Sosa en lo que dijo, por ejemplo? Yo creo que sí, yo creo Mira, una de las cosas que a mí me impresionó más del operativo fue, y, y como venezolana, le agradeceré eso toda la vida al aparato militar americano, fue que dentro de ese operativo era clarísimo que uno de los criterios era no causarle daño a la sociedad civil. Lo hicieron de una manera donde no hubo muertes de la sociedad civil. Pudo haber muertes de los centinelas que cuidaban a Maduro, y no sé si las hubo o no las hubo, pero la sociedad civil venezolana fue protegida en el operativo. Y eso te da una clave para pensar en cómo se van a comportar. Porque alguien que en un operativo militar incluye como variable la protección de la sociedad civil, no es alguien que quiere hacerle daño a un país. Entonces yo sí creo yo me inclino por lo que Juan Carlos Sosa ha dicho, de verdad, y sí pienso que esta entrada de capitales norteamericanos y esta entrada de el sistema americano de justicia, porque mira lo que hicieron. Primero, no se trataba de algo político diplomático, se trataba de ir a poner
a encarcelar y confrontar un juicio a alguien que había sido definido como un delincuente. O sea, esto era simplemente un operativo que tenía que ver con el derecho penal, no con las relaciones internacionales ni con la diplomacia internacional. Porque al definir, yo pienso que por primera vez un régimen americano definió correctamente al régimen venezolano. Lo definió como un consorcio delictivo que había tomado posesión de un país. Y al definirlos de esa manera, el, sus miembros de ese consorcio son reos del derecho penal y de las cortes norteamericanas. Entonces lo sacaron, lo trajeron, lo llevaron a una cárcel y mañana a las 12 del mediodía el señor va a comparecer a un juicio y un juez va a determinar cuándo va a tener el juicio. Ese juicio va a tener un jurado y ese juicio va a tener todas las, por supuesto, un abogado que los defienda y va a tener todas el andamiaje de protección Y una que concede, braga anaranjada que se va a ver bellísima con él. sí, pero va a tener el andamiaje de protección institucional que se le concede a una persona que está siendo juzgada hasta que sea considerada culpable Ahora, por un, ok, pero Delcy Rodríguez, con la cual van a mediar, no es una política, es una delincuente y con los delincuentes se puede llegar a algún arreglo que dure. Yo lo que pienso es que la señora Delcy está ahí temporalmente y con un guión, y si no ejecuta el guión, la veo también con braga anaranjada. Pero yo espero que al final todos tengan braga anaranjada Esto estamos grabándolo el domingo. Mañana, lunes. En la braga anaranjada desfilará Maduro. Espero ver después a Diosdado Cabello, a todos ellos, cada uno, a lo largo de la transición famosa con braga anaranjada. Entonces, si tú estás optimista con el futuro Yo venezolano. soy optimista, yo creo yo creo mira, yo creo que se está abriendo una posibilidad para una democracia liberal en Venezuela. ¿Y dónde Y queda que, María Corina? ¿Qué pasa con María Corina entonces ahora? bueno, es que sinceramente yo no creo que ni María Corina ni Edmundo González tengan control sobre esta cáfila de bribones. Ujú. Y yo creo que lo mejor es lo que está pasando, que Estados Unidos desbarate esa cáfila de bribones para que ellos puedan eventualmente gobernar. Sí, sí. Estamos de acuerdo. Bueno, se llegó el momento de despedirnos, aunque nos queda un minuto. ¿Falta algo que quieras decir? No, yo lo único que quisiera decir era que me encantaría ver a la diáspora organizándose en función de lo que va a pasar en Venezuela. ¿Y qué es lo que va a pasar en Venezuela? Lo próximo que viene es que hay que restituir los servicios de salud y de educación. Y hay que hacer un esfuerzo muy grande para apoyar eso. Entonces, en vez de estar perdiendo el tiempo con con muchos foros y para discutir de temas políticos, yo creo que lo que deberíamos era estar pensando cómo se arman proyectos concretos que permitan apoyar el tema educativo en Venezuela, que es una catástrofe, y el tema de la salud de los venezolanos. Porque con esas dos cosas se restituye en el pueblo venezolano la esperanza. Cuando tú ves que a tu muchachito te lo están atendiendo bien en un puesto de socorro, porque se cayó y se cortó un dedito, tú crees en el sistema. Cuando tú ves que tu muchachito salió de la escuela y se ganó una beca y pudo ir a un instituto de educación, tú crees en el sistema. Entonces, esas dos cosas son fundamentales y no estar perdiendo el tiempo con pensar en otras, en
temas de discusión política, diplomática, eso olvídate, hay que hacer cosas prácticas, armar proyectos que le permitan a los venezolanos recuperar la fe en el sistema. Bueno, se nos acabó el tiempo, Beatriz. Esperemos que muy pronto estés nuevamente con nosotros. Analista internacional, directora de AMLAD, fue jefa de gabinete del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, integrante del Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos. Un abrazo y nos vemos pronto. Ok, Gracias. no, gracias a ti. Chao.